Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los padres mentalmente fuertes promueven la responsabilidad y la perseverancia por encima de la mentalidad de víctima. Donde quiera que mire, encontrará consejos sobre cómo ayudar a su hijo a mantenerse en buena forma física. Pero, ¿qué pasa con otros tipos importantes de acondicionamiento físico, como el bienestar mental o emocional? Hay pocas cosas en la vida que beneficien tanto a una persona como aprender a ser mentalmente fuerte. Es más probable que un niño mentalmente fuerte convierta los reveses en oportunidades, y enfrente dificultades sin sentir lástima por sí mismo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de criar a un niño mentalmente fuerte? Practicando hábitos buenos y saludables usted mismo, lo que le permitirá transmitirlos a su hijo. Por ejemplo, es natural querer defender a su hijo cuando ha sido agraviado. La era de las redes sociales ha llevado a muchos padres a fomentar sentimientos de victimismo en respuesta a cada desprecio. Los padres mentalmente fuertes se niegan a hacer esto. Desea que su hijo esté capacitado para manejar los desafíos de la vida en lugar de verse siempre a sí mismo como una víctima de las circunstancias. Tomemos el ejemplo de Cody, un niño de 14 años al que le recetaron medicamentos para el TDA. Sus maestros dijeron que, como resultado, estaba más tranquilo y atento, pero sus calificaciones no mejoraron. ¿La respuesta de sus padres? Exigir que se le asigne menos trabajo que a sus compañeros. Sin embargo, la carga de trabajo de Cody no era el problema. Había desarrollado lo que los investigadores llaman indefensión aprendida, creía que su TDA lo hacía fundamentalmente incapaz, y sus padres habían reforzado esta idea. Una vez que empezaron a tratarlo como si estuviera preparado para cumplir con sus responsabilidades, comenzó a esforzarse y sus calificaciones pronto cambiaron. Los padres mentalmente fuertes tampoco permiten que sus hijos eviten la responsabilidad. En lugar de dejar que su hijo culpe a los demás por sus problemas, hágalo responsable y deje que enfrente las consecuencias de sus acciones. Si no lo haces, ¿cómo va a aprender a lidiar con las inevitables injusticias a las que se enfrentará en la vida? También puede ayudar a su hijo en casa. Asígnele las responsabilidades del hogar. Por ejemplo, las investigaciones muestran que los niños que tienen que hacer las tareas desde una edad temprana se convierten en adultos más exitosos, empáticos y autosuficientes. Deja que también se encargue de los problemas solo. Según el sociólogo Stephen Horvitz, los niños necesitan practicar la resolución de conflictos por sí mismos durante el tiempo de juego no estructurado. Si siempre dependen de la intervención de los adultos, es más probable que culpen a los demás. Por último, enséñele a su hijo a elegir los pensamientos verdaderos en lugar de los azules. Los pensamientos azules son aquellos en los que culpas a los demás, buscas las malas noticias, caes presa de conjeturas infelices, es decir, asúmeslo peor, y son exageradamente negativos. Los pensamientos verdaderos, por otro lado, implican aceptar la responsabilidad, señalar lo bueno, tomar medidas y buscar excepciones. No seas padre con una estrategia de evitación. En su lugar, enséñeles a sus hijos maneras saludables de lidiar con la culpa y el miedo. Si alguna vez te ha preocupado no ser un padre lo suficientemente bueno, no estás solo. Un impresionante 94% de las madres encuestadas por Bavicenter informan que sienten culpa materna. Sin embargo, tanto para las madres como para los padres, demasiada ansiedad por ser un mal padre puede llevar a un gran error: tomar decisiones sobre la crianza de los hijos con la culpa como guía. La culpa puede animar a los padres a ceder a las exigencias de sus hijos, por ejemplo, lo que les permite evitar sentirse culpables en ese momento. Tomemos el caso de Joe. Su hijo Micah tenía 100 libras de sobrepeso cuando su pediatra amenazó con llamar a los servicios de protección infantil. Si bien Joe se sentía culpable por haber permitido a Micah tener hábitos alimenticios poco saludables, le costaba más sobrellevar la culpa más inmediata que sentía cuando Micah suplicaba, y lloraba después de que se le negara la comida chatarra. Entonces, ¿cómo deben los padres gestionar su culpa? Bueno, eso depende de si está justificado o no. Si es así, probablemente sea una señal de que debes cambiar tu comportamiento.
Joe aprendió a tolerar la culpa a corto plazo que conllevaba poner límites a la dieta de Micah, pues sabía que el remordimiento a largo plazo que sentiría si dejaba que la salud de Micah se deteriorara sería mucho peor. Pero si la culpa no está justificada, no haga una catástrofe. El hecho de que no puedas permitirte comprarle a tu hijo el último par de zapatillas geniales no significa que se convierta en un inadaptado social. Y recuerda perdonarte a ti mismo. Usted es un modelo a seguir para su hijo, no quiere que aprenda a condenarse a sí mismo de usted. Desafortunadamente, muchos padres tratan de combatir la culpa y la preocupación mediante la crianza de los hijos por miedo. Tomemos como ejemplo a April, una de las clientas del autor, cuyo hermano se ahogó cuando era niño. Cuando tenía sus propios hijos, los mantenía alejados del agua a toda costa, lo que significaba que nunca aprendieron a nadar. Un día, en casa de una amiga, la niña de 7 años de April se fue y terminó en la piscina del vecino. El vecino lo rescató, pero April volvió a quedar traumatizada. Finalmente, se dio cuenta de que para garantizar realmente la seguridad de sus hijos, tenía que enseñarles a nadar. A medida que su hijo crezca y entre en la adolescencia, anímelo a salir de su zona de confort. No la mimes, deja que aprenda a ser autosuficiente. Las investigaciones han descubierto que la crianza sobreprotectora ha provocado un aumento del número de niños boomerang, es decir, veinteañeros que vuelven a vivir con sus padres porque no están preparados para la transición a la edad adulta. La lección aquí es que es mejor dedicar su energía a enseñar a sus hijos las habilidades que necesitan para prosperar, en lugar de tratar de protegerlos del mundo exterior. Establezca límites sólidos para que su hijo no piense que el mundo gira en torno a él o que tiene poder sobre usted. Muchos padres ponen a sus hijos en el centro de su universo. Pero al hacerlo, ¿le estás dando la idea sin darte cuenta de que es el centro de todo el universo? Usted quiere que su hija crea en sí misma, pero estar convencida de que es excepcional puede llevarle a sentir que tiene derecho. ¿Los peligros de esto? Una capacidad disminuida de empatía, una insatisfacción perpetua y la creencia de que no debería tener que esforzarse para conseguir lo que quiere. Hay muchas razones por las que un niño puede desarrollar un complejo de superioridad. Algunos padres simplemente se exceden y colman a sus hijos de afecto para compensar en exceso la falta de afecto en su propia infancia. Otros piensan que prestar más atención puede ser un baluarte contra las amenazas de la intimidación, los trastornos de la alimentación o las redes sociales. Llévate a Carol y Tom. Adoraban a su hija Brittany y le daban todo lo que quería. Dejaron que Brittany decidiera a dónde iban y qué hacían. Pero cuando Carol y Tom descubrieron que Brittany era considerada una chica mala en la escuela, se dieron cuenta de que habían cometido un error. Tenían la intención de enseñarle a su hija la importancia de ser amable con los demás siendo amable con ella, en cambio, terminó siendo egocéntrica y carente de empatía. Si le preocupa el ego de su hijo, es hora de introducir la humildad. En lugar de elogiar sus resultados diciendo, eres la corredora más rápida de la historia. Elogie su esfuerzo con algo como tu entrenamiento realmente valió la pena. También puedes introducir la gratitud a través de un ritual diario, tal vez pídeles a todos que digan en la mesa aquello por lo que están agradecidos. Los sentimientos de asombro también pueden ofrecer un nuevo sentido de perspectiva. Investigadores de la Universidad de California en Berkeley descubrieron que darle a su hijo la oportunidad de experimentar asombro, como presenciar una maravilla natural o visitar una exhibición de dinosaurios, le recuerda que está en presencia de algo más grande que ella misma. Además, para empoderar verdaderamente a su hijo, es importante establecer una jerarquía clara dentro de su hogar. Esto significa establecer condiciones sin vacilar, seguir adelante con las consecuencias, ofrecer recompensas en lugar de sobornos, y presentar un frente unido con tu pareja. Esto es necesario porque demasiado poder no es bueno para el desarrollo del niño, la única razón por la que traspasa los límites es para asegurarse de que tiene las cosas bajo control. Cuando demuestre fortaleza mental, su hijo aprenderá a confiar en sí mismo y a tomar buenas decisiones. No espere la perfección ni intervenga cada vez que su hijo comete un error. ¿Cree en el viejo adagio, un diamante es un trozo de carbón que funciona bien bajo presión?
Muchos padres que esperan la perfección ven a sus hijos como extensiones de sí mismos. Esperan que, al presionar a sus hijos para que tengan éxito donde ellos fallaron, puedan sanar sus propias heridas. Sin embargo, hacer esto puede tener un efecto perjudicial en la salud mental de su hijo. Puede desarrollar un perfeccionismo socialmente prescrito, la creencia de que los demás no lo amarán si comete un error. Hasta el extremo, esto puede tener consecuencias mortales. Un estudio de 2013 publicado en Archives of Suicide Research reveló que el 70% de los niños de 12 a 25 años que se quitaron la vida se habían ejercido una presión excesiva sobre sí mismos. Independientemente del sexo de su hijo, es evidente que acumular presión no es saludable. ¿Qué puedes hacer en su lugar? Para evitar que los errores destruyan su sentido de autoestima, aliente a su hijo a esforzarse por alcanzar la excelencia, no la perfección. No critique demasiado. En su lugar, ofrezca un sándwich de elogio, crítica y elogio. Algo así como, buen trabajo limpiando tu habitación. Me di cuenta de que no doblabas las camisetas antes de guardarlas, pero hacías la cama muy bien. Los padres que se esfuerzan demasiado por alcanzar la perfección terminan microgestionando y sobrepasando sus límites. Como resultado, los llamados padres de helicópteros corren el riesgo de que sus hijos no aprendan a recuperarse de los errores. Las consecuencias a largo plazo de eso pueden ser mucho peores que los errores en sí mismos. La incapacidad para reconocer los errores y lidiar con ellos puede provocar dificultades en la transición a la edad adulta, molestias al tomar decisiones sin participación, y problemas para atender las necesidades emocionales y físicas. Los niños con padres que viajan en helicóptero tienen más probabilidades de desarrollar depresión, tomar medicamentos psiquiátricos o drogas recreativas y tener problemas de salud física. En cambio, ayude a su hijo a aprender y a crecer a partir de sus errores enseñándole que lo que importa es cómo superamos los problemas. Comparte historias sobre cómo te recuperas de tus propios fracasos para demostrarle que todos somos obras en progreso. Por ejemplo, pensé que el mundo se derrumbaría a mi alrededor cuando no ganara el concurso de arte. Pero al final, seguí pintando y mejoré. Los padres mentalmente fuertes no protegen a sus hijos del dolor. Cuando Julie y Michael, dos de los clientes de terapia familiar de la autora, se divorciaron, les preocupó que fuera demasiado difícil de manejar para sus hijos. Así que durante años, se aseguraron de que no cambiara mucho. Michael venía a cenar todos los domingos y durante todos los días festivos. Pero cuando Julie finalmente quiso compartir su vida familiar con una nueva pareja, se dio cuenta de que había estado prolongando lo inevitable. Aunque quería una ruptura limpia con Michael, había mantenido las cosas en el limbo por el bien de sus hijos. Es totalmente natural querer proteger a sus hijos de las molestias, especialmente si ya han sufrido algún trauma o dificultad en sus vidas. Pero no permitir que experimenten dolor envía el mensaje de que son frágiles. Cuando aprenden a sobrellevar el estrés de la vida, como la separación de sus padres, desarrollan su autoestima y habilidades para resolver problemas. Se dan cuenta de que son capaces, competentes y resilientes. Mientras tanto, los niños que nunca aprenden a controlar el dolor pueden convertirse en adultos que pasan toda su vida intentando evitarlo mediante mecanismos de afrontamiento poco saludables. Si bien Julie pensaba que estaba haciendo lo correcto al mantener la unidad familiar más o menos intacta, en realidad necesitaba establecer límites con su exmarido y dejar de proteger a sus hijos del dolor de su separación. Así que dejó de invitar a su ex a cenar el domingo, y no lo invitó a casa durante las fiestas. Sus hijos estaban comprensiblemente dolidos, pero aprendieron de ello. Cuando reconoces y afrontas el dolor, en lugar de minimizarlo o negarlo, aumentas tus sentidos y te permite reconocer mejor el placer por el contrario. También te vuelves más empático y comprendes el mundo que te rodea, lo que facilita relacionarte con las personas y forjar vínculos sociales. Por último, el dolor capta tu atención y te hace muy consciente de lo que está sucediendo en el momento presente, lo que te brinda una valiosa información sobre la atención plena. No impida que sus hijos experimenten todo el espectro de las emociones humanas. Muchos padres se sienten incómodos con las manifestaciones manifiestas de sentimientos negativos.
Es posible que cambien de tema o traten de animar a sus hijos, en lugar de dejar que experimenten tristeza o dolor. Sin embargo, cuando aprenden a manejar las emociones difíciles, los niños necesitan validación y apoyo, no distracciones. Si no pueden tolerar la tristeza, estarán menos dispuestos a correr riesgos más adelante debido al miedo al fracaso o al rechazo. Por lo tanto, deje que su hijo desarrolle sus músculos mentales y emocionales experimentando plenamente una amplia gama de emociones. Después de todo, no podrá evitar el aburrimiento, la culpa, la decepción o la frustración durante toda su vida. Puedes enseñarle cómo lidiar con sus emociones desde el principio. Ser capaz de resolver los desafíos sin agresividad, manipulación o caer en hábitos poco saludables vale la pena en la edad adulta. Según investigadores de Penn State, los niños que muestran más habilidades prosociales, como llevarse bien con los demás y compartir, a los 5 años tienen más probabilidades de terminar la universidad y tener un trabajo de tiempo completo a los 25 años. Mientras tanto, los niños de jardín de infantes que tienen dificultades con estas habilidades tienen menos probabilidades de terminar la escuela y corren un mayor riesgo de sufrir abuso de sustancias y problemas legales. Entonces, ¿cómo puedes introducir el concepto de inteligencia emocional en tu familia? Intente hablar sobre sus propios sentimientos, y pídale a su hijo que explique los suyos. Para desarrollar un vocabulario emocional, anímelo a describir lo que siente, en lugar de limitarse a la acción específica que lo molestó. Por ejemplo, era un completo imbécil. Podría convertirse en me da vergüenza. Evite usar clichés como tenía mariposas en el estómago. En su lugar, utilice palabras que expresen sentimientos específicos, como nervioso, para ayudar a su hijo a identificar sus emociones y a asumir la responsabilidad por ellas. Si bien está bien sentirse molesto, también puedes enseñarle a tu hijo a mejorar su estado de ánimo para que no se quede atrapado en sus emociones. Esto promoverá la autoconciencia, un aspecto esencial del manejo de las emociones. Tal vez pídale que escriba una lista de cosas que lo hagan sentir feliz, como salir a caminar o jugar con el perro. Juntos, pueden pensar en formas saludables para que él tome el control de su propio estado de ánimo, se calme o se anime. Los padres mentalmente fuertes entienden la diferencia entre la disciplina y el castigo. Criar a un niño requiere mucha energía. Cuando tienes pocas reservas, es posible que sientas la tentación de recurrir a las medidas más fáciles y rápidas para que tu hijo se comporte bien, como gritar, castigar o avergonzar. Pero, ¿cuál es el costo de un castigo severo? Se ha demostrado que las nalgadas, por ejemplo, aumentan la agresividad, los problemas de conducta y los problemas de salud mental. Y los niños a los que se les grita o se humilla públicamente se convierten en mentirosos sofisticados y en malos tomadores de decisiones. Todos estos métodos agresivos tienen algo en común, se centran en los errores de su hijo. La disciplina saludable, por otro lado, se centra en aprender y mejorar. Establecerlo le enseña a su hijo a no evadir el castigo, sino a perseverar para obtener una recompensa. Entonces, ¿por dónde deberías empezar? Con ejemplos claros de figuras de autoridad positivas. Intenta escribir descripciones de los mejores jefes que hayas tenido, centrándote exactamente en lo que los convirtió en tan buenos líderes, el hecho de que tenían expectativas claras, por ejemplo. Luego aplica esas cualidades a la crianza de los hijos. Unas expectativas claras pueden traducirse en reglas coherentes y consecuencias lógicas. Un sistema de recompensas específico y bien pensado también puede ayudar. Otra cosa que hacen los padres mentalmente fuertes es evitar soluciones rápidas. ¿Alguna vez te encuentras tomando atajos relacionados con los problemas, como rendirse cuando tu hijo se queja o grita, o limpiar su desordenada habitación cuando se niega? ¿O utilizas atajos relacionados con las emociones para aliviar temporalmente el estrés, como llevar a la familia al parque para posponer la tarea? Desafortunadamente, estas dos tácticas le enseñan a su hijo a tomar atajos cuando se enfrenta a circunstancias difíciles. En su lugar, muéstrele a su hijo la importancia de la persistencia. Ayúdela a establecer metas, por ejemplo, como leer cierta cantidad de libros durante las vacaciones de verano.
Según los investigadores de Stanford, los niños con el autocontrol de esperar una recompensa grande en lugar de recibir una pequeña de inmediato tuvieron mejores resultados en el futuro. Estos incluyeron puntajes superiores en el SAT, y una menor probabilidad de obesidad o consumo de drogas 30 años después. Por supuesto, las políticas disciplinarias saludables son más difíciles que las medidas punitivas. Así que tómate un tiempo para recargar las pilas haciendo ejercicio o tomando un café con un amigo. El cuidado personal lo nutrirá y le proporcionará la energía que necesita para seguir tomando las mejores decisiones para usted y su hijo. Los padres mentalmente fuertes se aseguran de que sus acciones coincidan con sus valores. Como padre, es fácil quedar atrapado en las muchas cosas apremiantes que suceden en un momento dado. Pero lo último que hacen los padres mentalmente fuertes es alejarse y considerar el panorama general. ¿Sus hijos están aprendiendo las lecciones de vida correctas? Tomemos como ejemplo a Kyle, de 15 años, un estudiante sobresaliente. Cuando lo descubrieron haciendo trampa y lo echaron de un programa especial que le permitía tomar clases en la universidad, sus padres no entendieron lo que había salido mal. Pero Kyle creía que sus padres valoraban los logros académicos por encima de todo. Hablaban constantemente de postularse a las escuelas de la Ivy League, y de presumir de él ante sus amigos y familiares, lo que hizo que Kyle pensara que priorizaban la reputación por encima del carácter, y las calificaciones por encima de la honestidad. Durante la terapia, sus padres admitieron que sus valores se habían confundido, habían enviado el mensaje de que había que evitar el fracaso a toda costa. Así que, en lugar de admitir que no podía soportar la carga de trabajo, Kyle optó por hacer trampa. Los padres de Kyle aprendieron a dar un paso atrás, y a considerar cómo podían alinear su comportamiento con los valores que esperaban enseñar. Después de todo, los niños aprenden sus valores más por lo que usted hace que por lo que dice. Aprende a cuidar. Según una encuesta de 2014 de la Universidad de Harvard, la mayoría de los padres dicen que esa es su principal prioridad para sus hijos. Sin embargo, eso no es lo que los adolescentes descubren. El 80% cree que sus padres priorizan los logros por encima de la amabilidad. Evidentemente, no puedes inculcar valores, ni ponerlos en práctica, hasta que no hayas aclarado cuáles son. Entonces, ¿cómo puedes empezar a hacer esto? Una forma es crear una declaración de misión familiar. Comience por reunir a los adultos de la familia para hablar sobre los valores que desea que sus hijos aprendan. Luego, organice una reunión familiar para hacer preguntas como, ¿qué nos convierte en una familia? ¿Y qué tipo de cosas podemos lograr como familia? Con la opinión de todos, elabore una declaración breve que refleje lo que es más importante para su familia. Coloca la declaración de misión en algún lugar destacado. Por último, enseñe sus valores desde una edad temprana modelando y explicando los motivos altruistas cuando su hijo es un niño en edad preescolar. Por ejemplo, estoy haciendo sopa para la vecina porque está enferma, y es importante hacer cosas amables por la gente. De esta manera, aprenderá que las personas mentalmente fuertes usan lo que tienen para tratar de hacer del mundo un lugar mejor.